Nuestro estudio en el escrito está de Dios, en el contexto de lo que estamos viviendo, es bajo el tema ser familia en la alegría y en el dolor. La familia de Dios. La familia de Dios es el mejor complemento a nuestra familia natural. No todos tenemos la dicha de estar encarnados en una familia natural donde las cosas transcurren bien. Algunos no tuvimos esa suerte, algunos provenimos de atmósferas absolutamente disfuncionales y enfermizas, otros tuvieron una experiencia linda. Pero saben, indistintamente de cuál sea nuestro trasfondo, siempre la familia de la fe es el complemento perfecto a la familia en lo natural. Yo no podría vivir después de 50 años, de caminar 52 años, de caminar con el Señor, más de 45 años sirviéndole, predicando su palabra. Yo no puedo concebir cómo la vida puede transcurrir sin la familia de la fe. Pues hoy, tanto para la familia de la fe como la familia en lo natural del pastor Carlos, este es un tema muy pertinente y muy necesario: ser familia en la alegría y el dolor. Y quiero comenzar citando a quien, a mi modesta opinión, describe y dibuja muy bien lo que uno siente por las personas amadas. Dice el libro de Salmos, capítulo 35, versículo 14, y es David hablando. Dice: estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Y él, cuando describe ese orden tan importante y vital de un ser humano, de la vida de un ser humano, como son sus conexiones y afectos de ese nivel, es interesante porque está describiendo a personas que no lo honraron de la misma manera, personas que no lo trataron igual. Pero él, al margen de cómo los demás le tomaron, él describe cómo eran esas personas para él. Y cuando a ellos les tocó sufrir, dice: yo estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Si es verdad, aprendemos a reír y a llorar entre nosotros aquí en la casa del Señor. Ya he estado suficiente tiempo entre ustedes como para haberles visto a algunos de ustedes recibir vida y despedir vida en seres que se fueron. Después de esta lectura, hagámonos esta pregunta: ¿fragmenta el dolor a una familia? En mi caso personal, nuestra familia se acabó ese sábado por la noche, en todos los sentidos posibles. El vacío fue enorme, el aglutinador ya no estaba. Aún dentro del ámbito de las cosas materiales, fue un desastre el que nos sobrevino. La empresa de papá se perdió, tuvimos que salir de donde vivíamos, fue una cosa tremenda. Pero saben, eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Al contrario, en lugar de fragmentar el dolor experimentado una familia, más bien debe unirnos el dolor. El dolor tiene dos potenciales efectos: o nos deshace y nos destruye, o el dolor nos une. Incluso el dolor nos puede hacer mejores personas. Claro que sí. Y quisiera, a partir de este minuto, mostrarles cómo, como familia, tanto en lo natural
como en lo espiritual, podemos aprender a reír y a llorar juntos. Y muy especialmente quiero hablar de cómo podemos ser unidos en el dolor. El dolor no tiene por qué echarnos a correr cada uno por su lado. No, el dolor puede unirnos. Y les doy una palabra, familia. No permitan que el dolor por la pérdida de Carlos los fragmente, los desarme como familia. No permitan ustedes que les pase lo mismo que le pasó al pastor René cuando él era apenas un muchacho. Únanse. Si algunos de ustedes tienen que volver al Señor o a la casa del Señor, vuelvan, porque la memoria del pastor Carlos Ramírez merece eso y cualquier otra cosa más. Únanse, júntense, oren juntos, vuelvan a, si en algún momento por alguna razón se distanciaron un poco, vuelvan a unirse graníticamente, porque si el dolor no nos junta desde el primer impacto, después quizás no sea posible. Así es que como primer aspecto quiero señalarles que el dolor, claro que sí, nos enseña que en familia se ríe, pero en familia también se llora. Y es que a llorar se aprende también. Hay formas de llorar y formas de llorar. Hay quienes lloran de ira, de enojo. Hay quienes lloran de impotencia, de coraje, su sentido de justicia clamando dentro de ellos. Otros aprenden a llorar sometidos al escrutinio divino, a la soberanía de Dios, que como Job bien lo descubrió y así nos lo transmitió. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos saldremos de él. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 15 y 16, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y mire usted esto, tened el mismo sentir unos con otros. Yo no puedo decir que conocí al pastor Carlos Ramírez tal como lo conoció el pastor Héctor Sierra. 20 años, dices, en este horario de celebración, sirviendo al Señor. Pero cómo impacta, aunque tú no conozcas a la persona muy íntimamente, cómo te impacta la noticia. Sinceramente, no he tenido mayor tranquilidad porque la partida de Carlos me ha hecho pensar en tantas y tantísimas cosas de día y de noche. Y es porque es verdad lo que dice Pablo. De alguna manera se conecta el mismo sentir entre nosotros. Es una conexión divina. Es una conexión especial, no es algo que uno escoge, no, es que eso es así en el Señor. Te gozas con los hermanos y sufres con ellos también, aunque ellos quizás lo viven en carne propia, pero tú sientes también el impacto de lo que ellos están viviendo porque te hace recordar tus propias pérdidas y tus propias tragedias también. Yo diría que pobre de un ser humano cuyos dolores ajenos ya no le comunican nada. Pobre del ser humano que el dolor ajeno ya no le impacta en su corazón. Ese se convirtió su corazón en corazón de piedra. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a mantener sobreviviendo a todas las experiencias duras de la vida? El que podamos tener esa conexión y sepamos reír con el que ríe y sepamos llorar también con el que llora. ¿Habrá alguien que diga amén en esta tarde? En segundo término, el dolor es como una puerta
por la que llega a nosotros también el consuelo divino. Cuando somos visitados por las adversidades, las tribulaciones, los dolores, las derrotas, las pérdidas, las tragedias, no solo ellas vienen por la puerta de nuestras vidas, también Dios logra introducir en medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios logra filtrar siempre su consuelo. Saben, hablo con el pueblo de Dios de lunes a viernes todos los días. Y antes de ese diálogo de apenas media hora, le anteceden horas y horas antes y después de ese encuentro, conversando uno a uno con personas de todas las latitudes, de todos los confines, escuchando sus dolores, escuchando sus quebrantos, tratando de darles a sorber un poco de esperanza en el Señor. Justo ayer en la noche una persona me escribió desde otro país y no supe cómo tomar lo que me dijo. Me dice: pastor, estuve por mis trabajos en Tegucigalpa y qué tristeza lo que se vive. Y veo yo todas estas gentes que le escriben a usted día a día, sin trabajo, sin poder pagar la escuela de sus hijos, sin poder hacerse un procedimiento médico u hospitalario. Y me dijo esto: y su programa Jesús 911 resulta ser apenas una aspirina, me dijo. Le escribí, estaba yo ya acostado cuando recibí la nota. Y le dije: muy posiblemente solo sea una aspirina. Pero sabe, le dijo, si es una aspirina, aunque sea eso, quiero dársela a esa gente que sufre. Porque uno quisiera ser Dios y evitarle los dolores a las personas. Uno quisiera tener el poder de resolver, pero no lo tenemos. Yo quisiera mitigar el corazón de Chayito. Chayito me recuerda, seguramente mi madre, doña Rosa, tendría una edad parecida a la de Chayito cuando falleció don Andrés. No hay palabras humanamente para poder decirle algo, o a la señora madre de Carlos. No hay palabras. ¿Quién pudiera decirle algo que le dé la respuesta final? Los amigos de Job, después de que en un solo acto perdió 10 hijos que tenía, 7 varones y 3 muchachitas, en un solo acto las perdió. Y los amigos de Job que vinieron a consolarlo se quedaron 7 días con él sin decir una palabra, observándolo frente a 10 tumbas que estaban a su vista. ¿Dónde comenzaron a equivocarse? Cuando comenzaron a hablar. Es que no hay palabras. Hay uno solo que es el gran consolador, aquel que Él mismo es nuestro consuelo. A la señora madre de Carlos, a Chayito, los hermanos de Carlos, sus hijos, en fin, toda la familia. No tenemos cómo consolar sus corazones, pero Dios sí tiene cómo hacerlo y Él lo hará. Él lo hará. Pablo lo dice con mejores palabras en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 4 y 5. Dice: el cual, y se refiere a Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y es que saben que hay una verdad en esto, que uno se sana ayudando al que sufre. Porque cuando tú ayudas al que sufre, de alguna manera estás supurando tu propio dolor, y somos como sanadores heridos, tal como es nuestro Señor.
Dice, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabe? Hubiera querido ese sábado en la noche estar en una iglesia con la ayuda de Dios, soltando a papá de mi corazón. Pero no había nada de esto. El día domingo, el día del entierro, un día lluvioso, por cierto, no pude. Me fui a drogar, me fui a ingerir sustancias, alcohol. Y allá a distancia me aposté en el cementerio general a observar al grupo familiar, en medio yo de la compañía de solo signos de interrogación y de incógnitas de la vida, yendo y viniendo por mi persona interior. Pero qué bueno que esa no es la situación aquí, que Dios es el consolador. Y yo creo que no hablo solo para la familia de Carlos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el consuelo de Dios en medio de grandes pérdidas y de grandes aflicciones? Claro que sí. Y finalizo con esto, número 3, también el dolor es un recordatorio de que no es aquí, amados hermanos, es en la eternidad donde la dicha verdadera nos espera. La muerte lo que nos recuerda es que este no es nuestro hogar. La dicha no es aquí donde la viviremos. Esto es algo temporal, es transitorio. Por tanto, por mucho que echemos raíces en esta vida y en nuestras relaciones y conexiones de vida, nunca olvidemos que donde está y donde debe estar sembrada la raíz nuestra como seres es en la eternidad. Allí es donde la dicha verdadera nos espera. Y mire que fue después de un sepelio que alguien lo descubrió. 2 hermanas vivían juntas y el tercero en el hogar, el varón, 3 hermanos. No se mencionan los padres, fallecieron temprano, no lo sé, no tengo la explicación, pero el Evangelio nos dice que Jesús era amigo de estos 3, Marta, María y su hermano Lázaro. Y algo me dice que donde hay 3 hermanos, 2 muchachitas y un varón, como que el varón de alguna manera hace de soporte emocional para ellas. Pero Lázaro se fue y quedaron aquellas 2 hermanas solas. Y a algunos días pasados ya del sepelio, este es el cuadro. Juan capítulo 11, verso 21 en adelante. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Cómo llora nuestra humanidad, ¿no es cierto? Cómo drena y cómo suelta lágrimas el dolor humano. Si hubieses estado aquí. Si papá no hubiese muerto ese sábado a los 56 años, ¿habría evitado que yo me hundiera en el estiércol de las drogas? No lo sé. Pero uno se hace preguntas. Es cosa de humanos pensar de esa manera. Pues ella está hablando como hablaría cualquiera de nosotros. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, y noten la solidez de la confianza en Dios, del conocimiento de Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, y qué importante es esto, lo que uno sabe.
Si ustedes notan, ella comienza haciéndose conjeturas, haciendo especulaciones. Si hubiese muerto, ¿qué habríamos evitado? Pero luego se mueve de la conjetura, de las dudas, de la lucha interior y se afinca en la fe. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo pregunto, ¿cuántos lo creen esta tarde? ¿Qué tal? ¿Qué tal si con toda fe, devoción, leemos a partir del verso 25? Acompáñenme, digamos todos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo creemos en esta hora.